Diputado electo por el Partido Viva para el Congreso de la República de Guatemala por el Distrito Central. Actualmente es el presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso de la República de Guatemala. Él es nuestro invitado 360, Luis Hernández Asmitia. Bienvenidos a una edición más de Susana 360, una visión completa del ser humano detrás del personaje. Como siempre es un gusto saber que nos sintonizan en esta que es su casa, se lo digo también la mía, la casa del Food, TV Azteca Guate. Estas últimas ediciones de 360, como casi en la mayoría, les presentamos a personajes guatemaltecos, también a personalidades internacionales que nos visitan y aportan a nuestro país. Pero de repente por ahí me decían, Susana, ¿y qué pasó con esas entrevistas a políticos? Pues yo decía, hay que descansar un poco. Pero de repente aparecen personajes como el que usted acaba de ver ahí en el escaneo 360 y yo dije, bueno, ¿por qué no? Está en boca de muchos, de muchas también, dicen en el Congreso. Señor Luis Hernández, bienvenido. Mucho gusto. Que usted es famoso y conocido por sus vestuarios. Yo digo, pero ¿cómo hablan de eso si ahí se supone que tienen que llegar a trabajar, no a desfiles de moda? Y es conocido porque dicen que es como el, no le quiero decir fisiquín, porque esa es la palabra que manejan, ¿no? A usted le dicen de otra forma, creo, pero mejor le doy la bienvenida porque ni siquiera lo estoy dejando respirar. ¿Cómo está? Pues muy bien, Susana, mucho gusto. Muchas gracias por el espacio de estar acá. No, gracias por la valentía, porque como ha estado últimamente metido en tanto tema, en el de salud, me imagino que la gente es sumamente apretada. Pero siempre es un gusto venir aquí a platicar abiertamente. Pero relájese, Luis Hernández. Vamos a hablar, hay una curiosidad, porque yo a usted lo conocí por empresario. Realmente me admiró muchísimo cuando me enteré que iba a tirarse al ruedo político, y eso hay que decirlo, independientemente que usted esté aquí sentado, la gente sabe que me gusta ser muy sincera y creo que somos muchos los guatemaltecos que hablamos del cambio en el país, de que Guatemala tiene que dar un giro completo, donde todos, a pesar de las heridas y los terremotos que hemos tenido, hablando de los robos, de la corrupción y las carencias, tenemos que tener gobernantes distintos y autoridades, pero eso no va a pasar si la gente buena que quiere cambiar no entra. Entonces, hago este paréntesis porque creo que hay que reconocer que usted tuvo esa valentía de hacerlo. Pero bueno, hablemos de Luis Hernández niño. ¿Cómo era? Bastante travieso, bastante hiperactivo. Tanto así que una vez mi mamá, pues en la búsqueda de ver cómo me podía tranquilizar y bajar energía, va y me lleva con el psiquiatra para preguntar, bueno, ¿y usted, este niño no tendrá algo? 5 años tenía en ese momento. El psiquiatra me pone a jugar porque obviamente no va a hacer un cuestionario para ver si estoy loco o no. Y en el juego, pues uno mira si el niño realmente está destruyendo los juguetes o no. Y yo prácticamente me fascinaba porque era un salón de juegos. No se los robó, ¿verdad? No. Qué bueno que nos dice eso, porque si no nos asusta. Pero sí me puse a jugar con todos. Tenía todos los mejores juegos de su época. Al finalizar, viene mi mamá y le pregunta, bueno, ¿y qué es lo que tiene Luis Enrique? Ajá. Y le dice, es que es muy hiperactivo. ¿Es muy hiperactivo? No, debe tener algo. No, Marta, él es muy hiperactivo, lo que pasa. ¿Y qué tengo que hacer? Pues, ¿por qué no lo metes algo así como karate? Perfecto, metamos la karate. Me metí a karate desde los 5 años, ahí me metí y realmente ahí empecé a canalizar muchas de las energías que tenía, pero sí, siempre he sido hiperactivo, curioso y con ganas de entrarle a las cosas de fondo. Soy apasionado en lo que hago y siempre lo he sido, desde pequeño. ¿Y hasta los cuántos años estuvo en karate? Bueno, estuve casi toda la... Sí, ¿alguna cinta o varias cintas? Todo lo que me permitió la vida. Me pasé de karate a taekwondo, saqué cinta negra en taekwondo. Karate también estuve por mucho tiempo. Saqué la cinta negra en taekwondo cuando tenía año 2009. Mire, con que usted no nos vaya a salir como el señor Bran, a quien saludo cariñosamente, aprovecho de ese programa del alcalde que tuvimos la oportunidad de tenerlo. Fue antes, ¿verdad? No, tú no estabas. No, ya ni nacido. Hablando de mi camarero de este lado. No, ya has nacido en el canal. Fue cuando iba de candidato. Con que no nos vaya a salir como él, que como él se metió al gimnasio y sale con sus guantes de box, y que usted nos vaya a ir vestido de karateca. Me fascina. Aunque necesitamos eso, ¿eh? Me fascinan las artes marciales como arte marcial. Pero es una forma de poder canalizar la energía y de conocerse a uno mismo, que eso es lo más importante. Yo creo que para poder salir adelante uno tiene que conocer. Y eso es lo que lo logra también hacer con el arte marcial, las capacidades físicas que uno pueda tener o no. Muchos niños, cuando se les pregunta qué quiere ser, bueno, dicen policía, bombero, astronauta, pero yo digo, no hay tantos niños que digan, yo quiero ser político, yo quiero ser diputado, menos.
y me va a disculpar usted la sinceridad, pero entonces viene a mi cabeza la pregunta, ¿de niño Luis Hernández ya decía voy a ser diputado? Nunca. Nunca. Y ese tono así fue como No, muy tácito. porque mi abuelo me decía, lo más importante es tu nombre. Lo más importante es tu nombre. Puedes tener toda la plata del mundo, la perdes el día siguiente, pero lo más importante es tu nombre, que se lo heredas a tu familia. Y ese es mi abuelo materno. Yo tengo mi segundo apellido es Asmitia, que lo cargo con muchísimo orgullo. Y entonces se me quedó grabado. Y asociar eso a lo que es la clase política que teníamos en su momento y que, aparte de todo, unos integrantes de mis antepasados, de mi familia, fueron políticos, grandes políticos del país. Don José Asmitia y otros. Pero ser político es casi pecado. Es casi... Bueno, era, porque ahora ya. Bueno, ya no, pues ahorita es un estigma. Uno ya es político, ya lo tachan de 20.500 cosas y uno es diputado y lo tachan de aún más. Entonces, es un estigma que uno lo tiene que cargar cuando se mete a esto. Es parte de las consecuencias, pero me imagino que también hay compromisos personales, pero ahí ahora vamos a poner muy en campaña, y no estamos haciendo campaña, lo estamos conociendo. Entonces, de niño, karateca, se mete, o sea, lo llevaron al psiquiatra, pero se dieron cuenta que no estaba loco, que era hiperactividad. Luis Hernández, algo que recuerde que venga a su mente momentos difíciles, usted me dice si no es tan sensible a ese nivel, porque hay gente que es como piedra, pero aún las piedras yo digo que han de sentir algo. Todos tienen su corazoncito y sí. uno lo tiene también, claro. ¿Usted tiene el suyo? Por supuesto, y late duro. ¿Sí? Sí, por supuesto. Ojalá que también por Guatemala y por, eso es lo más y importante. por todos. ¿Algún momento que recuerde con su mamá que le toque profundamente y que diga, no, yo de esta tengo que salir adelante? Bueno, yo en mi hiperactividad, en mi rebeldía, yo era realmente muy rebelde de chiquito. Mis amigos que me conocen lo saben. No tuve muy buena relación con mis padres, la verdad. Y entonces me empecé a enfocar mucho en tener a mis amigos. Mis amigos son como mi familia. Y ellos me mostraron otro tipo de vida. Me mostraron que hay felicidad, que hay formas de salir adelante diferentes. Y ahí fui, saliendo poco a poco. ¿Y lo de la mamá? Pues lo de la mamá es algo que... Mire, usted ya se me está comportando como político. Así no, no se puede. Para nada. A los políticos uno le pregunta una cosa y le sale con otra. Pues no, la verdad es de que hay que decirlo. Yo dije, me voy a meter a ser político, no voy a mentir. Ajá. Y es en serio. Pero entonces no hay algo que recuerde de su mamá, de su infancia, algo que le haya dicho que lo sacude, que le ayude, ¿no? No. ¿La relación con papá? Muy poca también. ¿También? Muy poca. Ambos viven, ambos los respeto. Son mis padres, por supuesto. Pero uno quisiera tener buena relación con sus padres, eso es lo que uno le enseña. Uh-huh. Ahora esa relación, yo la he convertido absolutamente a lo contrario y hoy tengo una excelente relación con mis hijos. O sea, yo todo lo que pasaba como padre, como hijo, ahora yo lo estoy revirtiendo y ahora quiero ser un excelente papá. Quiero tener que mis hijos tengan un excelente futuro. Y entonces me enfoco mucho en mi familia, para ellos. Para ellos trabajo, para ellos vivo. Creo que el señor Luis Hernández necesita una copa de vino. Vamos a ir a la pausa comercial. ¿Comemos? Ya volvemos en 360, una visión completa del ser humano detrás del personaje. Seguimos con más en esta conversación muy diferente porque la verdad que tratamos en 360 de tener una charla más íntima, de conocer, como se los digo, al ser humano detrás del personaje. Y obviamente dejando el lado de político, usted, señor Luis Hernández, es un personaje. Y se lo digo abiertamente porque ha destacado por el tema de la lucha contra el tema de esto de la salud, de las carencias, y por eso es que hemos querido invitarlo para conocerlo. Hablábamos mucho de su infancia, de cómo había sido, lo que usted soñaba hacer y todo eso, y ahora pasamos a la adolescencia. ¿Cómo era? ¿Le costó la adolescencia? Yo creo que la adolescencia es un periodo en donde uno no sabe lo que es, pero quiere hacerlo, donde uno se empieza a encontrar. Yo creo que a todos nos cuesta la adolescencia, porque es una fase en donde ya entrar a la etapa de adulto es complicada. Definir cuál es el futuro. Yo estudié 6 años de medicina, por ejemplo,
uno toma una decisión muy compleja a los 16 años para saber qué es lo que va a hacer para el resto de la vida, en esa etapa de adolescencia. Entonces ahí es donde yo tomo una decisión errónea, pensé en su momento cuando me salgo de medicina en sexto año, terminando sexto, pero que ahorita... Pero ya muy avanzado. Sexto año. Sí, avanzadísimo. Bastante, bastante. Sexto año con mucho futuro porque mi papá es médico, tengo un tío médico también y entonces yo estuve en el área médica por mucho tiempo, desde antes de estar inclusive en la universidad. Esa parte la quisiera conocer porque obviamente, como hablábamos al inicio, cuando se piensa en políticos, ni siquiera queremos pensar, porque es algo de lo cual nos tenemos que sacudir, porque no nos agrada. Lamentablemente. Sí, lamentablemente, sobre todo desde su lugar, desde su curul, diría, ¿no? Lamentable que piensen así. Desde la postura de cualquier político, porque al final de cuentas el político lo que debe ser es una carrera dignificante. Yo siempre he dicho, la política no es sucia. La hacen sucia algunos que no saben cómo trabajar. Resto. Claro, como una manzana podrida. Exactamente. ¿Usted está sano? Pues yo sí. Creo que sí, porque mantengo el lema de mi abuelo, cuidar mi nombre. Cuidar su nombre. Sí. Bueno, estábamos, si me ve seria no vaya a creer que es porque estoy así como pensando en alguna pregunta molto difícil. No, yo ni siquiera le he dado el trago a usted, casi que se terminó. No, está llena mi copa todavía. Mire, ¿cuál fue esa experiencia que tuvo en medicina? Porque ya 6 años tan avanzado, me imagino que si tuvo la oportunidad de hacer sus prácticas y de convivir con la gente en los hospitales. Me gustaría conocer un poco más de esa. Bueno, primero mi primer parto yo lo atendí a los 16 años. 16 años. 16 años. ¿Fue una emergencia? No. Cuando me hace la pregunta mi tío, que es médico, me dice, ¿qué quieres ser? Luisito, ¿qué quieres ser? Y entonces yo miraba, a los 16 años uno tiene que definir el resto de su vida. Dije, pues mira, estoy entre agronomía, ingeniería genética, nada que ver uno con otro, sí. O medicina. Y él estaba en sus prácticas de medicina y me dice, perfecto, venite conmigo. Y entonces llegó con él. Me dice, solo mira, agarra un traje, ahí está en el closet, te vestís. Pero hay un código de vestimenta. Los todos de blanco son los estudiantes externos, se llaman. Blanco, azul, interno ya es el último año. Y azul completo ya es médico. Me he visto de azul. El de azul. Entonces de azul ya me dicen, doctor, pasa adelante. Claro. Yo con mi cara de niño a los 16 años. Para hacer la historia corta, entra una señora y me dicen, esa es la tuya. ¿Cómo así? Cuídala. Yo no sabía qué hacer. Miraba, era un encamamiento, era en la Cruz Roja de la zona 1. Un encamamiento de todas las señoras ahí. Y lo que cuando tenía dolor, lo único que hacía era le hacía cariñito a la señora y todo el mundo se me quedaba viendo. Porque ¿qué podía hacer? Bueno, eso es lo que han hecho muchos diputados en el pasado, que hacen cariñito a los temas realmente preocupantes del país y no hacemos nada. O sea, realmente no atienden al paciente como se debe. Haciendo una analogía. Es que me inspiro con sus historias. Pues probablemente sí hay que entrarle de fondo a todas las cosas. Exacto. Ese es el punto. Hay que entrarle de fondo. Y si eso genera crítica, que venga. Vaya, no se me ponga como en campaña. No, porque que venga, es que estamos propensos a la crítica. Pero, y entonces, ¿qué pasó en ese momento? Bueno, entonces, no, me dicen, llega la hora del parto, ya dilata y me pasen adelante a la sala. Y me dice el residente a cargo, Luis, te toca. Se me acerca mi tío y me dice que no se te vaya a caer, son resbalosos. Entonces me genera una ansiedad, me pongo enfrente de la señora. Después de verle, cuando tenía dolor, yo le sobaba la cabeza, entonces fue un trato especial comparado con el resto de la señora. Ya se podrán imaginar, el médico y todas las señoras me quedan viendo, ¿y por qué está sobando a la señora? Sí, y más en un hospital público, a uno ni siquiera lo son, haciendo larga fila y casi que parado da luz a uno. Y pues, entonces miraban al doctor, con cara de niño, pero vestido de doctor, haciéndole cariñito a la señora en el pelo para que le pasara el dolor. Señora, está bien, y así pasó. Llega el momento del parto, pues atiende el parto, es algo natural cuando no hay complicaciones. Lamentablemente todavía en el interior de la República hay mujeres que tienen a su bebé naturalmente, sin atención alguna, entonces es un proceso natural. Pero sí están presentes las comadronas en el interior, en algunas ocasiones. En algunas ocasiones, precisamente. Sí. En otras simplemente se acuestan y tienen al bebé, porque nuestro sistema de salud está colapsado. Pero no. Sí, no, porque para eso están los demás programas. Esto es algo distinto. Va. Entonces, aunque sé que mucha gente quiere que yo lo arrincone al señor acá, pero no, acá estamos conociendo. Estamos conociendo. Entonces, atiendo al bebé, agarro al bebé, obviamente, para que no se me caiga, lo agarro así. Yo feliz de la vida. ¿No lo ahogó? Pues no lo boté. Ah, bueno. Es lo más importante. Entonces se lo paso a la señora. Señora, yo con esa felicidad. Ay, Dios mío. Que no me digan a mí que me va a atender un niño de 16 años. Su quinto hijo. Wow. Entonces yo con aquella felicidad, señora, felicitaciones, aquí está su hijo. Se lo paso. Y ella se me queda viendo y me dice, doctor, ¿cuál es su nombre? No se lo había dado.
pasamos 4 horas juntos, yo sobándole la cabeza mientras tenía dolor. Doctor, Y entonces le digo, Luis Hernández, señora, mucho gusto. Mire, no le molestaría que en honor a usted le ponga Luis a mi hijo. Eso se lo dice uno a alguien de 16 años y probablemente te marca la vida. Y entonces por ese parto de ese Luis que debe estar en algún lugar de Guatemala. Eso le iba a preguntar. La señora, si está viendo este programa, va a decir, ese fue el jovencito de 16 años. Hay otras historias por ahí, inclusive, pero no me voy a meter a eso. Pero sí, le pone Luis, me cambió y ahí dije, pues, ¿dónde firmo para meterme a la carrera? Y en eso me meto, tomo la decisión, me meto a medicina. ¿Por qué me gustó medicina? Me gustan 2 cosas. 2 cosas de medicina me gustan. Primero, me gusta estudiar, me gusta leer mucho. Soy intenso, me meto en un tema de cabeza. Segundo, el trato con las personas. No hay carrera más dignificante y de mayor cercanía a la gente. Y de verdad, yo he estado ahí y reconozco a esos médicos que están ahí. Es una cercanía. Y por eso los médicos, a pesar de las condiciones, ahí están. Y se las ingenian y son muy creativos para poder atender a nuestra gente a pesar de que no tienen instrumentos. No tienen las condiciones y aquí verdaderamente son los héroes del cambio, esos médicos que están ahí. Y entonces, bueno, los 6 años de medicina, el tener estas experiencias, puedo ver que usted es una persona de decisión, muy distinto ser de decisión a ser una persona impulsiva. Sí. Durante estos 6 años, a pesar de que dejó esa carrera, ¿qué enseñanza le ha quedado que le sirve hoy por hoy para servir? Porque muchos políticos, y no sé si es su caso, me imagino que no y espero que así sea, les gusta servirse de Guatemala. Y entonces en este de doctor es distinto, porque usted está al servicio de la gente, y más los doctores que se las ingenian, como ya lo decíamos, en los hospitales públicos. ¿Qué le quedó que le está ayudando día a día? 2 cosas. Primero, yo, gracias a Dios, tuve muchas oportunidades en mi vida. Fui a buenos colegios, estuve bien, no lo puedo negar, y eso le agradezco a mis padres y le agradezco a mis abuelos. Entonces, cuando entro a medicina me doy cuenta de la realidad. Hice mi EPS, lo hice en San Juan, Zacatepeques, en una aldea que se llama Cerro Alto y Saxuy. Y si Florecita Boror... ¿Puedo llegar ahí? Eso le voy a preguntar. ¿Puedo llegar ahí y preguntar si es cierto? Porque es que los políticos le dicen a uno de todo. Florecita Boror, y si me estás viendo, Florecita, le mando un fuerte abrazo. Florecita Boror, que todavía atiende el centro de salud de Cerro de Alto, ella es una enfermera auxiliar que atiende a 28,000 personas, ella sola. Y es una líder comunitaria que verdaderamente se desgarra por su comunidad. Y entonces empiezo a ver esos liderazgos, esos guatemaltecos que sí cambian vidas. Y desde el anonimato, porque la mayoría de ellos ni Florecita siquiera Boror, se son los conocidos. aseguro que nunca la había mencionado. Y ella verdaderamente, Cerro de Alto le tiene mucho que agradecer. 28,000 personas. Y entonces deja la carrera esta de doctor y entonces entra ya como empresario, ¿no? Me meto a trabajar a una empresa de uno de mis amigos y ahí aprendo el mundo empresarial. Obviamente yo venía de medicina, que es una carrera muy técnica, que no le enseñan a uno toda la parte administrativa, pero tenía con esa trayectoria de estudiar. Me meto de cabeza, agarro libros de ingeniería, los leo, me meto y me paran mandando a México. Fui a México a vivir 2 años, a ser el director de operaciones de todas las operaciones en México. Aprendí a administrar sin el conocimiento, sin el background de administración, pero mucho parecido a medicina, los laboratorios. Eso, pero le iba a decir, como muy parecido también a esa etapa donde tuvo que atender un parto a los 16 años, y entonces también le pasa en esta ocasión. Sí, medicina, yo siempre viendo para atrás, porque uno piensa, se perdió 6 años de su vida y lo dejó ahí tirados. No. Sí, no, eso nunca hay que pensarlo Me así. ayudó muchísimo, porque la medicina lo que nos da a uno es poder ver un problema de una forma integral. No necesariamente lo que está pasando ahí es causa de eso, sino que tiene que ver la causa original. Y entonces eso me ayudó mucho en el mundo empresarial también. Porque entonces uno empieza a analizar las cosas de una forma distinta. Los números siempre son importantes. Las decisiones se toman con números. Cuando a mí me dicen, es que voy bien, o que me dicen, es que, ¿cómo va su gestión? Y me contestan, 90. Digo, no, va con 26. Es muy numérico.
muy numérico. Ya se me puso numérico, sí que me voy al corte comercial porque aquí también se pusieron numéricos, ya me hicieron así que vamos por un minuto. Al regresar del corte comercial, como usted ya tiene su vino y todo, quiero tocar también ciertos temas que han salido a la luz y que pues es interesante, uno quiere saber qué pasa tras bambalinas, ¿no? En el Congreso, qué sucede, porque una cosa es lo que uno ve y otra cosa es lo que realmente pasa, ¿no? Yo veo el platillo y se ve delicioso, pero tengo que probarlo para saber si es cierto. ¿Se anima? Pues entonces voy a tomar un poquito más de vino para eso. Bueno, Claro salud, sí, salud por compremos. ustedes también, Salud. ya volvemos. Muchas gracias por la sintonía. Ya estamos en la parte final de Susana 360. Seguimos conversando con Luis Hernández, el señor diputado, antes en la carrera de medicina, casi doctor, después empresario, y nos quedamos justamente en esa parte. ¿Cómo es que alguien como usted, que pues digamos, no la vida resuelta, pero sí destacando en lo que le gustaba, sirviendo, y porque no solamente de diputado se puede servir, también como Claro. doctor o también como empresario, Como porque cualquier ciudadano. crea plazas, ¿no? Desde la persona que sirve el Sí. café. Pero ¿cómo es que nace en usted esa chispa que lo enciende? Dice, no, yo voy, porque en un momento difícil en la historia política de Guatemala. Bueno, si me preguntaban a mí antes que iba a ser político, yo les hubiera dicho que nunca. Otra vez regreso a mi abuelo, tu nombre y la política, corrupción, rateros. ¿Qué le dicen a los políticos? De todo. Y para mí no había necesidad. Yo decía, pues Guatemala no importa. ¿Cómo que no importa? Nace mi hijo en el 2008. Para cualquier padre de familia eso le cambia la vida por completo. Porque le da sentido a la vida y me lo dio a mí. O sea, yo antes era muy Luis, muy mi esposa y hasta ahí quedaba. Nace mi hijo, me cambia la vida. Y a los 6 meses matan a mi mejor amigo. Y eso sí no cambia la vida, pues ¿qué no cambiará? Entonces entré en una realización de que, pues, ¿cómo voy a hacer eso? Yo no puedo poner a mi hijo donde mataron a mi amigo en un mismo país. Y ahí tomo la decisión que tengo que hacer algo por el país. ¿Pero cómo? Eso es lo que yo le digo a los ciudadanos. ¿Cómo? O sea, yo sé que hay ahorita ya una ciudadanía o un guatemalteco que quiere hacer algo por su país. Traté 20,000 cosas. Nunca sin lograr el objetivo que yo quería, que era cambiar país. De verdad, genuinamente. Hasta que un amigo me dice, mira, Luis, yo encontré que la única forma es teniendo participación política. ¿Vos te apuntarías? ¡Ya! Y ahí me meto. Ahí me meto a entender. Yo, si me preguntaban, en 2008 no sabía ni siquiera qué era el Congreso. Yo no sabía cómo funcionaba, no sabía el rol. Como que la historia se repite una vez más, se da cuenta, lo del tema de la medicina, luego que se fue a México y ahora en esta parte. Intenso siempre, apasionado siempre. Y aventurero. De cabeza siempre, no a medias tintas. Si alguien se mete a algo, se mete siempre. Mi papá me decía, si vas a ser basurero, sé el mejor basurero. Mire, me sacó una sonrisa, porque había estado muy seria, eso me gustó. Y es cierto. Eso es cierto. Si vas a dedicarte a algo, pretende ser el mejor en eso. ¿Y usted hoy por hoy cree que es el mejor? No, me falta mucho, estoy aprendiendo. Pero quiero llegar a ser el mejor. ¿Y no le dio miedo tomar esa decisión? Porque yo digo, o sea, aparte del tema del nombre, o sea, ser candidato para diputado, miedo de no quedar, porque además no quedaba y había ya puesto su nombre como partido político. Y el otro miedo de tomar una responsabilidad tan grande que es tan mal vista hoy por hoy en nuestro país. Pero cuando uno entiende verdaderamente lo que hace el Congreso, que no es una persona, son 158 responsables y que al final de cuentas cada uno de ellos representa un segmento de la población. Eso, qué bueno que lo reconoce. Porque esa es la única Porque forma. algunos no lo reconocen, porque creen que son uno ellos. Tiene que estar con el electorado y sabiendo lo que está, abierto a las críticas, bienvenidas, escuchar. Facebook y las redes sociales, por ejemplo, nos abre a nosotros una puerta para poder hablar con guatemaltecos y escuchar. Yo contesto todos los mensajes de Facebook personalmente. Hay que tener cuidado con los call centers también. Por Porque no todo es real. No todo es real. Y es una belleza. Porque entonces, atrás del anonimato, sin cara, lo atacan a uno. Pero es parte de lo que viene. Es la tecnología, es la realidad donde vivimos. Y entonces se tienen que tomar decisiones difíciles. Probablemente para muchos que hoy conservan ciertos intereses que no es interés de país, pues obviamente si uno toca ese botón, viene un ataque de regreso. Pero si uno tiene claro
que al final de cuentas, y si el interés o el objetivo es cambiar país, uno va a tomar decisiones difíciles y va a estar abierto y tiene que estar abierto a las críticas. ¿Qué es lo más simpático que le ha pasado ahora como diputado? ¿Alguna anécdota? Híjole, muchísimas. Una así muy representativa que tenga que ver con algo en el exterior, algo que haya vivido y que usted lo compare. Tuve la oportunidad de hacer un viaje por parte del Congreso, no lo pagó el Congreso. Sí, me quedé aquí porque dije yo. No, sino como catapulta. Nos invita el gobierno de Taiwán. Nosotros somos uno de los países que respaldamos la existencia de Taiwán y por lo tanto nos invitan conjuntamente con el presidente del Congreso. Doy una vuelta conociendo la cultura y al guía, al final de cuentas, nos dio un excelente tour. Nos explica qué es de toda la cultura. Le pago los $20 míos, ojo, y encuentro 10 quetzales en mi cartera. Entonces digo, pues me trató tan bien que le voy a dejar una memoria, se la doy. Y me dice, no, esa nota no la aceptamos. O sea, no la podían cambiar, gracias, pero no la aceptamos. Le dije, no, es un regalo. Y entonces aparte le doy la vuelta y le digo, aquí trabajo yo. Y cuando mira que es el Congreso, me hace una señal así. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque allá no de reverencia, de respeto. Porque el político, al final de cuentas, debe de ser el verdadero representante del pueblo. O sea, el político que verdaderamente representa al pueblo. Claro, porque allá que mira las necesidades y que está dispuesto a tomar las decisiones, pese a lo que pese, hasta el fondo. Ese es el verdadero político. Y en otros países existen, y aquí también en Guatemala. El problema es de que al final de cuentas, como ciudadanos nos hemos visto involucrados en ese crecimiento de ciudadanía, que comenzó, yo creo, el año pasado. Sí, ya el crecimiento de la ciudadanía donde los guatemaltecos nos unimos sin distinción, porque ya estábamos hartos de lo que estaba pasando. Pero en ese crecimiento de ciudadanía ya vimos la fortaleza, porque ahí es donde reside el verdadero poder. El pueblo es el soberano. O sea, la máxima autoridad. Siempre, pero el pueblo tiene que reconocerlo, porque tiene que creérselo, porque si no, solo creérselo, vamos a seguir eligiendo también gente que no es capaz. Cuando hablamos de ciudadanía es de que se tienen que involucrar. Y por eso yo aplaudo las redes sociales. Con sus call centers también. No me importan. Pero las redes sociales es una forma para poder hablar con el pueblo. Para poder hablar con el ciudadano. Que a uno le escriban y uno pueda contestar. Porque verdaderamente, yo pensé que el diputado, porque eso es lo que todo el mundo espera. El diputado es el que no trabaja, el que no llega, porque piensa que nuestra labor como diputado solo son 2 días cuando llegamos a ese hemiciclo y dicen, es que están platicando y ¿qué hacen estos? No, nunca en mi vida había trabajado tanto como Bueno, pero ese es su caso. Mire que ya me quedé corta de tiempo, que se salvado por la campana, porque le iba a preguntar si realmente usa relojes tan caros como le sacaron una publicación. Solo dígame sí o no, no se puede extender. Por ejemplo, si usted me pregunta a mí, yo digo sí. Este me lo compré yo. No me lo compró el pueblo, lo compré yo. Yo también. ¿Usted se lo compró? Todo lo que yo tengo. Todo lo que usted tiene. Licenciado, doctor, ya no sé qué decirle, diputado. Licenciado. Licenciado, perfecto. Diputado. Listo. Y diputado con mucha digna. Bueno. De verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya no le sirvo más vino, se me pone intenso. Lo veo en una próxima edición de Susana 360. Y felicitaciones por ser valiente. Muchas gracias. No felicito a todo el mundo. Hasta la próxima.